Continuando con nuestro tutorial, vamos a analizar ahora un elemento importante dentro del análisis del entorno que tiene que ver con las 5 fuerzas o el modelo del diamante de Porter. En ese orden de ideas, el modelo del diamante de Porter se conoce como diamante. ¿Por qué? Porque es realmente un triángulo entre posibles entrantes, poder negociador de los proveedores, productos sustitutos, poder negociador de los clientes y vuelve y juega posibles entrantes, es decir, como los diamantes de póker. Pero aquí vamos a ver que tenemos más fuerzas implicadas. Tenemos la intensidad de la competencia y la influencia del Estado. Entonces, arrancando, empezamos con la intensidad de la competencia. ¿A qué se refiere la intensidad de la competencia? Se refiere a cuántas empresas y en qué tamaños esas empresas están distribuidas en el mismo mercado en el que yo estoy tratando de atender. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que si tenemos muchos, pocos o muy pocos competidores, y que si las estrategias que utilizan en el mercado estas empresas generan o no barreras a la entrada. Fíjense en lo siguiente, entonces nosotros podemos decir que tenemos una competencia intensa cuando tenemos un gran número de competidores que se reparten pequeñas porciones del mercado, es decir, son muchos los competidores que hay y todos ellos tratan de arrancar una porción del mercado y eso lo hacen básicamente vía costos. Entonces, para el caso de nuestra empresa de confecciones 10PM, es como si estuviéramos metidos en el sector de los jeans. Los jeans cada vez están bajando más de precio, cada vez los encuentran más económicos y cada vez se producen en mayor cantidad. Entonces, por eso decimos que hay múltiples competidores, inclusive contrabandistas que traen jeans a un muy bajo costo. También entonces está la condición de competencia media, en donde tenemos no un gran número de competidores, sí tenemos un número importante de competidores, pero más bien son como limitados, son más poquitos. El caso claro es lo que pasa con la telefonía celular. Tenemos telefonía celular del Éxito, tenemos telefonía celular de Virgin, tenemos telefonía celular de Claro, los señores de Movistar y los señores de... me falta uno. Virgin, Claro, Movistar. Y los de Tigo. Me faltaban los de Tigo. Entonces, son competidores conocidos y esos competidores son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno de ellos pelea por el segmento de mercado que les corresponde a través de la diferenciación. En el caso de los textiles, estamos hablando de una cosa son los competidores de ropa de todos los géneros y otra cosa son aquellos grupos de empresas que compiten por la ropa formal, que son más o menos competidores conocidos, Arturo Calle, Pier de Agostini y este tipo de empresas que nosotros identificamos fácilmente. Ahora bien, también tenemos un componente de competencia, de intensidad de competencia bajo. En ese orden de ideas, ese grupo de competencia de competidores de baja intensidad se refieren a competidores por lo general casi que únicos que se conocen de manera muy clara. Entonces, para el caso de los textiles, nosotros tenemos la alta costura en donde cada uno de ellos está segmentado, es decir, se dedica a un segmento en particular, como en el caso de los diseñadores de moda. Silvia Cherasi se dedica a una cosa, Hernán Zahar se dedica a otra cosa y no están compitiendo en el mismo sector, sino que están respetándose sus segmentos de mercado. Entonces, en ese orden de ideas, la intensidad de la competencia se refiere a ese tipo de, digamos que, condiciones que hacen que los competidores se desenvuelvan en el mercado en el que al que están enfocados. Ahora bien, hablamos de los poderes negociadores y arrancamos con el poder negociador de los clientes. El poder negociador de los clientes, ¿en qué consiste? Es la capacidad que tienen los clientes de influir negativamente en las variables fundamentales de mi negocio y me afectan la forma como produzco. Esas variables fundamentales, ¿cuáles son? Precio, la forma como me pagan, el tiempo en que me van a pagar, el tiempo en que yo les tengo que entregar, cuánto me van a comprar. Y vamos al ejemplo. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, que dependemos de un solo cliente, ese cliente tiene un alto poder negociador. ¿Qué significa eso? Significa que él establece las condiciones en las que él me va a pagar, cuánto me va a comprar, cómo le debo yo entregar y en qué condiciones de crédito lo debo atender. Por ejemplo, la gente que le vende cebada a Bavaria. Bavaria es casi que el único comprador de cebada para los procesos de cerveceros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bavaria establece cuándo tiene que entregar el cliente, el proveedor, es decir, nosotros como proveedores de cebada, cuándo le tenemos que entregar a él, en qué cantidad le tenemos que entregar a él, en qué forma le tenemos que entregar a él y cuándo a él se le
hace posible pagarnos a nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, él influye en la forma como yo opero en el negocio. Otra forma de verlo es cómo trabajan los almacenes de grandes superficies, que el producto tiene que estar hoy en el stand, pero yo se lo pago hasta 180 días después. Entonces, si usted quiere vender en mi negocio, tiene que ajustarse a esas condiciones porque yo soy el cliente. Entonces, aquí rápidamente, de manera muy didáctica, decimos que hay un alto poder negociador cuando solo tengo un número muy pequeño de clientes y peor aún cuando es uno solo. Y tienen un bajo poder negociador cuando son múltiples clientes que realmente no pueden llegar a influir en las condiciones de precio o en las características del producto, entrega o distribución que yo tengo de mi producto. Vámonos con el otro elemento, que es el poder negociador de los proveedores. En este caso, el poder negociador de los proveedores es el reflejo. Es como si ustedes colocaran un espejo aquí. Entonces, lo que reflejan los clientes es lo mismo que reflejan los proveedores. Me explico. Es la capacidad que tiene un proveedor de influir negativamente en las variables fundamentales, pero ya no son precio, distribución, condiciones de pago, sino que son costo, formas de pago, fletes, transporte, plazos de entrega y volúmenes de compra, y que pueden afectar la forma como yo opero como negocio. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense en lo siguiente: los proveedores van a tener un bajo poder negociador cuando yo tengo múltiples y de dónde escoger. Es decir, si yo dependo de la materia prima de un solo proveedor, garantícenlo que vamos a tener un alto poder negociador, porque él va a determinar cómo yo soy el que tiene que operar mi negocio. No lo voy a determinar yo, sino él a través de o entregarme tarde la mercancía, o entregarme la más cara, o no decirme la tengo pero usted tiene que venir a recogerla aquí. Entonces, en ese orden de ideas, ese poder negociador genera que mi negocio pueda llegar a tener una influencia negativa y en un momento determinado verse en complicaciones por esa condición en particular. Ahora bien, hablemos de los posibles entrantes. ¿Qué son los posibles entrantes? Son o una persona o un negocio que tiene la capacidad de ingresar al sector en donde yo estoy compitiendo. Es decir, que puede ingresar al mismo mercado que yo estoy atendiendo y que lo que va a hacer es repartir el mercado de una manera diferente, porque a algunos le tendrá que quitar clientes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que esos posibles entrantes dependen de una cosa que se llaman las barreras a la entrada. ¿Qué tan fuertes son las barreras a la entrada? Si nosotros tenemos barreras débiles, me explico. Si es fácil entrar y salir, como ocurre en el caso de las panaderías, en donde usted con mal contados 10 millones de pesos puede montar una panadería, y si se quebró su negocio sale y vende la infraestructura y le dan 6 millones de pesos, digamos que la pérdida no es tan grande. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, si usted está en una industria en donde invertir es muy costoso, por ejemplo, la industria automotriz, quien se mete a fabricar autos y a vender autos debe tener un músculo financiero muy importante para solventar las barreras a la entrada que hay en ese sector. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos posibles entrantes lo que van a generar es que mayor presión sobre el mercado, y van a hacer que nosotros terminemos entrando en una guerra por no dejarnos robar los clientes. Y entonces eso es una condición desgastante, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. De igual manera tenemos los productos sustitutos. Aquí están nuestros productos sustitutos, y estos productos sustitutos digamos que son algo bien interesante, porque el cambio tecnológico y el cambio de costumbres hace que nosotros produzcamos más productos sustitutos. Me explico. Las nuevas fibras, por ejemplo. Las nuevas fibras permiten mejorar las condiciones de desempeño de los textiles, de las prendas de vestir, sin adicionar peso. Es decir, en términos simples, una ruana y una chaqueta térmica tienen la misma función, satisfacen la misma necesidad, pero la ruana pesa muchísimo más, hay que pasar por un proceso de adicional para poder coger la lana y tejerla, hay que pasar por un proceso de tejeduría, y aparte de eso, pues digamos que no es muy versátil a la hora de ponérsela, mientras que la chaqueta de cuero, por venir derivada del carbono y del petróleo, ¿sí?, entonces es mucho más liviana, mucho más versátil, y tiene, digamos que un nivel de aceptación un poco mayor. Aquí entonces es donde nosotros hablamos que es un producto sustituto. Un producto sustituto es aquel que satisface la misma necesidad con un producto de características diferentes. Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos varios ejemplos: la camisa versus el saco, el pantalón versus la falda, la chaqueta versus la ruana. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el producto sustituto lo que va a terminar es que, apoderándose de mi mercado, si logra satisfacer mejor la necesidad que yo estoy satisfaciendo con mi producto actual.
Aquí hay un componente importante que es la investigación y desarrollo. Por lo general los productos sustitutos se desarrollan a partir de procesos de investigación y desarrollo. Entonces hay otro elemento importante y es la influencia del Estado. Ya lo vimos cuando hicimos PEST. Nos dimos cuenta que el Estado podía influir negativa o positivamente. ¿Por qué? Porque es el que permite o restringe actividades y procesos comerciales. Entonces el Estado puede ser una influencia negativa o una influencia positiva al interior del sector. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra matriz y hacemos el análisis, lo que tenemos que hacer es revisar si esos componentes nos van a afectar de alguna manera. Volvamos a nuestro ejemplo, confecciones 10 pm, y nos dice amenazas de nuevos competidores. Dice la posibilidad de ingreso de nuevas empresas es alta, ya que no existen restricciones para el ingreso de los productores y las inversiones son bajas por lo general. Es decir, estamos muy expuestos a que entren nuevos competidores en el sector de la confección. Poder negociador de los clientes. El poder negociador de los clientes es relativamente bajo, pues el producto satisface plenamente sus necesidades y por lo general el consumidor no conoce la mayoría de las condiciones de operación de la empresa. En este caso en particular, casi que el proveedor, el cliente llega donde nosotros a ciegas. Es decir, no conoce muchas cosas, le llama la atención el diseño, le llama la atención el eslogan, le llama la atención la marca, pero realmente el producto no conoce elementos que puedan darle un factor de diferenciación a la hora de negociar. La industria de confecciones tiene múltiples fuentes de recursos para sus materias primas, por lo que el poder negociador de los proveedores es relativamente bajo. Y es cierto, podemos tener materias primas nacionales, podemos tener materias primas extranjeras o incluso nos podemos volver productores de materias primas. Entonces, en ese orden de ideas, no hay un poder real negociador de los proveedores, a no ser que usted esté fabricando, por ejemplo, prendas de seda china. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay una restricción importante en la utilización de la seda. Y en ese caso sí tendríamos un poder negociador del proveedor, pero en confecciones 10 pm acuérdense que estamos haciendo ropa para futuras madres, entonces no creo que tenga una mayor relevancia el proveedor que se esté utilizando, como les digo, a no ser que esté certificado y que sea el único que lo puede hacer. Con relación a la amenaza de productos sustitutos, es alta. Nosotros en los textiles estamos viendo que cada vez nacen nuevos materiales, que hay nuevos procesos, que hay condiciones de mejora que hacen que el producto que nosotros estemos ofreciendo sea dinámico y evolutivo. Entonces hay que tener en cuenta que es muy probable que en este sector sí tengamos una alta amenaza de productos sustitutos. Por último, la rivalidad existente en el sector es alta. ¿Por qué? Porque es muchos productores que por lo general están compitiendo por condiciones de precios. Entonces, una vez visto este análisis de las 5 fuerzas del modelo de Porter, vamos a empezar a ver los elementos que tienen que ver con la matriz DOFA y la lista de verificación. Eso lo veremos en el siguiente video.